Bienvenidos amigos a su canal de Aprende Náhuatl con Michael, y en esta ocasión vamos a seguir aprendiendo el idioma náhuatl. Y fíjense que vamos a ver algunas palabras, cómo se traducen. Por ejemplo, aquí tenemos Tlalticpac, este es tierra. Aquí en Moneki significa debe o necesita, debe o necesita, necesita, necesita la A. Y Kipia significa tener. Y Tlahueli significa luz, luz de, o sea, iluminación. Y la palabra one significa y, como una, para enlazar dos palabras, amigos. Por último, la muy conocida y famosa atl, que significa agua. Y amigos, como ustedes pueden ver, con estas palabras diferentes nosotros podemos conjugar una oración, que lo vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a borrarlo, a ver si no se me olvida. Creo que no. Bien, entonces tenemos otra vez, vamos a anotarlo otra vez nuevamente. Tenemos primero Tlalticpac. 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 Moneki. Quipia. Quipia. Aquí también se puede utilizar la S, ¿verdad? O también sin la S, se escucha mejor con la S. Quipias, aunque aquí envuelve una acción futura. Quipias. Tlahuili. Vamos a ponerle aquí abajo. Tlahuili. 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 One. Ejecatl. Catl. Aquí ya le cambiamos, ¿verdad? Entonces fíjense amigos, que aquí ya tenemos otra vez estas mismas palabras. Algunas son las mismas, algunas le cambié, ni me di cuenta, pero aquí le cambié. Pero está bien para que podamos recordar y poder aprender. Aquí es la A. Entonces dice Tlalticpac, entonces sería la Tierra o el planeta Tierra. Moneki, necesita, necesita. Kipia, tener. Aquí el verbo tener amigos, kipia, kipia está, por decirlo así, puro o más o menos puro. Se puede conjugar de varias maneras, pero aquí lo tenemos lo más simple posible, tener, kipia. Pero también puede conjugarse de muchas maneras. Entonces aquí tenemos tlawili, que es luz, one, que significa y, una para conjugar o para unir varias palabras. Ejecatl, amigos, significa aire. Ejecatl. ¿Sí? Entonces ahí tenemos aire o algo que no se puede tocar. Entonces amigos, ahí tenemos Tlalticpac, Moneki, Quipia, Moneki, Quipias. Aquí sí le necesita la S. Moneki, Quipias, Tlahuili o Anejecatl. Entonces diría ahí, la tierra necesita tener luz y aire. Entonces ahí está formada la oración. Ahora, si nosotros le queremos cambiar alguna cosa, por ejemplo, Ejecatl, que en vez de Hecatl diga otra cosa, rápidamente entonces le ponemos Atl. Y eso significa, en el idioma náhuatl significa agua. Entonces diría, Tlalticpac moneki kipias tlawili juan atl. La tierra necesita tener luz y agua. Eso es una conjugación. Entonces ahora, vamos a borrar esta agua y le vamos a poner otra cosa. Fíjense lo que le vamos a poner aquí. Nemilistli. Nemilistli. Nemilistli significa, amigos, vida. Entonces diría así: Tlalticpac moneki kipias tlawili wan nemilistli. Traducido significa la tierra. Aquí, amigos, el náhuatl no utiliza la, no utiliza así en seco. Ya nosotros le tenemos que aumentar. Tlalticpac moneki kipias tlawili wan nemilistli. La tierra necesita tener
luz y vida. Entonces fíjense, aquí van varias conjugaciones que podemos unir las palabras para hacer esta oración. Ahora, ¿qué podemos resaltar aquí? Bueno, esta palabrita one, que esta conjuga dos cosas para que podamos cambiar, ¿verdad? Ahora, aquí le podemos poner lo que le pusimos hace rato en otro video. Por ejemplo, aquí le podemos poner Ica. Aunque tal vez no suene tan lógico en español, pero puede ser. Entonces le podemos poner otra cosa. Aquí le vamos a este sí lo vamos a dejar con. Pero aquí le vamos a cambiar, amigos. Y aquí le vamos a poner otra palabra. Y le vamos a poner at. Aquí primero la at, que significa agua. Y aquí ya le dejamos nemilislik, y sería vida. Entonces diría así: Tlaltikpak moneki kipias atl ika nemilisli. Y esto diría: la tierra necesita tener agua con vida. Y suena más lógico, ¿verdad? Suena mejor. Y entonces ahí podemos conjugar varias palabras, amigos, para poder entender de una manera profunda tanto vocabulario y conjugaciones. Y nosotros lo vamos variando, lo vamos cambiando, amigos, para que tú vayas viendo conforme tú repitas, conforme tú lo vuelvas a repetir este video, vas a empezar a conjugar o a recordar las palabras de acuerdo al contexto. Por ejemplo, aquí vas a recordar qué significa, que estos van juntos de acuerdo al contexto que estamos hablando. El contexto te va a ayudar a recordar el significado y las palabras, lo cual es una forma muy efectiva de aprender el idioma náhuatl. Bien, amigos, hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, puedes también darle me gusta, ya que si tú le das me gusta, eso me ayuda a mí para que yo pueda tener más videos y pueda yo dedicarle más tiempo a enseñar este hermoso idioma que es el idioma náhuatl. Te recuerdo, puede haber quienes en otros lugares se pueda decir de otra manera, de acuerdo al lugar donde vivas, y es muy respetable. Así es que coméntame tú en los comentarios cómo dirías tú la letra agua, cómo dirías tú la letra o la palabra vida o la palabra agua en tu idioma o en tu variante, como aquí le dicen, en una variante, de acuerdo al lugar donde residas. Bien, bien, amigos, eso sería todo por hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en otro momento. Adiós.